Ustedes saben que este día es el día que el Señor hizo, ¿verdad? En este día nos alegramos y nos gozamos en el Señor, porque el Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Estamos hablando de la revelación de la fe. La revelación de la fe. Gracias, Señor. Y felicito a todas estas personas que me han llamado para darme testimonio de enfermedades de mucho tiempo que han sido sanadas. Sus médicos le han entregado papeles para confirmarlo. Felicidades, esta es una nueva época en su vida y en la vida de los suyos. La revelación de la fe. Y quiero que usted abra su Biblia en Romanos, capítulo 3, verso 27. Romanos, capítulo 3, verso 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora vaya a Romanos, capítulo 27. Déjame buscar mi Biblia. Romanos, a ver si es el capítulo 18. No, no, déjame ver. Y es capítulo 8. Perdónenme, estoy improvisando un texto. 8, verso 2. Sí, Romanos 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2. Lo voy a escribir. Ok, ya iniciamos formalmente en nuestra clase. Entonces, repito el texto. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Okay? Quiero iniciar diciéndoles que debemos de entender que esta es la base de todo entendimiento espiritual, lo que hemos leído. Porque la gente tiene la idea de que el mundo espiritual es algo así como, bueno, usted nunca sabe lo que Dios va a hacer o qué va a suceder. Tú nunca sabes. Dicen, tú nunca sabes qué puede suceder. No, no, señor. El mundo espiritual está altamente regulado por leyes espirituales que gobiernan todas las cosas. El mundo espiritual, escuche bien, está altamente regulado por leyes espirituales que gobiernan todas
las cosas. La razón por la cual tenemos leyes espirituales, por ejemplo, como la ley de gravedad, las leyes de la física, es porque las leyes espirituales del cielo crearon todas esas leyes. Miren, mis amadas y amados, nuestras mentes deben ser renovadas, pero bien renovadas. ¿Por qué? Porque las leyes espirituales no cambian. Las leyes espirituales no cambian. Por ejemplo, la ley de gravedad nunca varía. La ley de gravedad nunca va a variar. Usted agarra a una persona o una persona se tira de un 20 pisos, va a caer abajo explotada porque la ley de gravedad dice que lo que se tira tiene que caer. Eso no cambia. Por ejemplo, un avión del 1861 vuela igual que un Boeing 777, un avión moderno de hoy, porque es la misma ley que levanta un avión pequeñito, es la misma ley que levanta un avión grande. Por ejemplo, la Fuerza Aérea 1, que es el avión del presidente de los Estados Unidos, es del tamaño de un estadio de fútbol y usa las mismas leyes que usa un avioncito de 2 pasajeros. ¿Por qué? Porque la ley del levantamiento es la misma de 1861 al 2020. La única diferencia es la velocidad de la aeronave. Una puede ir a 1000 millas por hora, otro puede durar 3 meses en el aire sin bajar, como el avión del presidente de los Estados Unidos sin topar tierra, y otras vuelan a 40 millas y tienen que bajarse porque se le acaba la gasolina. ¿Verdad? Ahora, mientras la gente comienza a estudiar ley física de sustitución, aprende que hay una ley de sustitución que sustituye la ley del levantamiento. O sea, hay una ley que lleva el avión hasta cierto nivel y otra ley tiene que tomar el avión y volarlo. Y eso es en todos los aviones del mundo. Todas esas leyes fueron creadas por el cielo. Cuando entendemos eso, sabemos que estamos bregando con leyes espirituales y por eso sabemos que no existe tal cosa como, oh, la ley de Dios no está trabajando para mí. A mí me lo han dicho gente. Oh, no, la ley de Dios no trabaja para mí. La palabra de Dios no está trabajando. Vivo en un país muy pobrecito y no tenemos nada. No es así. Jamás es así. Hay gente que te dice, por ejemplo, yo traté eso de la fe y no trabaja. O traté eso y no me sanó, la fe y no me sanó. Tengo años con un dolor y no se me quita. El problema no es la fe, mis caras, mis amadas y mis hermosas hermanas y mis caros y mis hermosos hermanos. El problema es usted o somos nosotros, porque la fe trabaja sin fallar. Dios creó la fe para que funcionara para todo el mundo igual y por eso le dio la misma medida de fe a cada uno para resolver sus problemas. Dios no le dio más fe a fulanito ni al pastor fulano, le dio la misma medida de fe a cada persona para que esa persona crea a Dios y aumente su fe. Y la fe trabaja. Yo se lo digo porque lo sé. ¿Okay? El problema aquí no es la fe, no es el lugar donde usted vive, no es el país pobrecito, es usted. En este caso, no fue que usted trató la fe y no trabajó.
fue que la fe lo trató a usted y usted no funcionó. ¿Eh? En mi juventud cristiana, que yo toda mi juventud la pasé en la iglesia, orando y ayunando y buscando la presencia de Dios. Yo siempre escuchaba que la gente decía en la iglesia, y también testificaban que la fe venía de experiencias traumáticas. Decían, la experiencia viene cuando tú tienes muchas pruebas, viene la fe, experiencias traumáticas, pruebas y tribulaciones, que mientras más tú sufres y malpasas, más tu fe se aumenta y recibes el don con más fuerza. Eso es simplemente un sincretismo religioso, errores religiosos y una misconcepción de la palabra de Dios. Así como si estudiamos y logramos entender, las leyes espirituales que gobiernan las cosas, nosotros seremos los gigantes, las gigantes, los generales, las generaras, no sé si se dice esa palabra, de la fe. Cuando usted no conoce la ley de la fe, usted puede creer que se logra a través de dolor, de sufrimiento, de tribulaciones y hasta morir como Lázaro, que siendo descendiente de Abraham, murió debajo de la mesa del rico, mendigando, aunque era dueño de todo por medio de su padre Abraham. Una de las promesas abrahámicas está en Gálatas capítulo 3, verso 13, que dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. ¿Cuál es esa ley que se refiere ahí en ese texto? Se refiere a Deuteronomio 28, del 16 hasta el 60 y pico. De los tifoideas, de las enfermedades, de los dolores, de todas esas cosas que hace daño a tu generación. Dios nos libró de ella. Pero Lázaro no sabía, parece que no leía la Torá. Parece que Lázaro no leía la Torá, no leía la palabra. Porque no aprendió que era rico y que no tenía que estar mendigando debajo de la mesa de un pecador. Bueno, aunque murió y se fue al cielo y allá se juntó con el padre Abraham, fue a los senos de Abraham y vio al rico atormentado en el fuego, pero no tenía que pasar toda su vida mendigando debajo de la mesa, pero no conocía las leyes espirituales que gobiernan la fe. Cuando usted va a la palabra de Dios, ella le dice exactamente cómo viene la fe. No es por enfermedades, no es por dolor postraumático, no es por pasar hambre para tener fe para conseguir comida. Eso es lo que le mata la fe. No es todas esas cosas que nos han enseñado. La fe viene de acuerdo a la palabra de Dios por el oír, el shema, lo que le enseñé. La fe viene por el shema. La fe no viene porque usted tiene que sufrir que nunca pueda pagar sus deudas. Viendo a tus hijos sufriendo, a tu generación sufriendo. Quisiera comprarle un carro a tu hijo que cumplió ya años de manejar. Quisiera comprarle una buena casa y no puede. Entonces eso te va a aumentar la fe. No, eso mata la fe. No hay cosa más dura que un siervo de Dios fielmente sirviendo a Dios,
haciendo la cosa para Dios, ganando almas para Cristo, sanando a miles de personas y pensando cómo voy a comer cuando llegue o cómo mi familia está. Si eso es un maestro, yo no lo quiero. Amén. Ahí eso es un absolutamente no. Así es como viene la fe de Dios a sus hijos e hijas que Él ama. Está en Romanos capítulo 10, verso 17. Y dice de la siguiente manera: así que la fe viene por el oír, por el shema, oír para hacer, para obedecer, para cambiar las cosas. Eso es lo que significa la palabra shema. Por eso Dios le decía, Shema Israel, escucha Israel. Esa palabra escucha, su connotación es escuchar para hacer, escuchar para obedecer, escuchar para aprender, escuchar para entender. Shema, personas de Dios. S-H-E-M-A. Entonces la Biblia dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es como viene la fe. La fe no viene por problemas traumáticos o por problemas traumáticos. ¿Tú sabes lo traumático que es ver a una persona en necesidad y que tú no le puedas ayudar? ¿Crees que Dios le agrada eso? No. Eso es lo que dice el manual que Dios nos dejó acerca de la fe de Dios. Ahora, si usted lea Santiago capítulo 1, verso 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Okay? La prueba de nuestra fe o de nuestra fe, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eso, ¿por qué? Porque la fe y la paciencia son mellizas. La fe y la paciencia son mellizas. Y tú las encuentras trabajando juntas en toda la Biblia. Esa es una parte de la ley de la fe. Usted pone esas leyes en operación y trabajan todo el tiempo. La fe nunca ha dejado de trabajar un minuto. Miren, cualquier persona, no importa dónde nazca, de qué lugar sea, de qué país sea, si es educada o no tiene ningún grado de educación, cualquiera sea su etnicidad, si es un ser humano nacido de nuevo, la fe está a su disposición. La fe está disponible para esa persona y le trabajará y le funcionará siempre. Dios liberó la fe sobre cada uno de nosotros cuando creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice la palabra. En Hebreos, si usted va a Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3, dice, es pues la fe. Quiere decir, la fe es ahora. El verbo ser y estar en su tiempo presente, dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La versión americana dice, por la fe entendemos que el mundo
fue encuadrado por la palabra de Dios. Es como que usted agarrara un cuadro y en ese cuadro encuadrara el mundo. Así es que lo dice ese texto, esa versión. By faith we understand that the word was framed by the word of God. Por la fe entendemos que la palabra fue enmarcada por la palabra de Dios. Porque por la fe entendemos que hemos sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo, escuche esta parte bien cuidadosamente. De modo que las cosas materiales que se ven fueron hechas de lo que no se veía, no de lo que no existía. He escuchado a muchos consiervos decir que el universo fue creado de la nada. No es así. Ese es un error. La Biblia no dice así. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, coma, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No dice que fue hecho de lo que no existía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron los hechos que sucedieron? El espíritu moviéndose sobre la faz del universo y nada sucede. Llega el momento que Dios dice, sea la luz, y la luz fue. No tomó 2 días ni 3 para que fuera. Dios ejerció fe. Muchos de ustedes van a decir, no, pero Dios no necesita fe, ni Jesús, porque son Dios. Bueno, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que Dios hace usa fe. Todo lo que hizo Jesús usó fe para hacer. ¿Okay? Entonces, ¿sabe lo que el espíritu moviéndose? Todo sereno, el espíritu moviéndose sobre todo el universo. Y solo un mandato. Sea la luz. Y la luz fue. Dios soltó la palabra de fe. Muchas veces su pueblo suelta la palabra de queja. Y los ángeles no escuchan cuando usted se queja. Cada uno de ustedes tiene un ángel asignado a su favor, que está con ustedes. Ese ángel es un ángel que obedece a la palabra de Dios, que sale por la boca suya. Por eso la palabra dice, ninguna palabra ociosa o ninguna palabra perversa, voy a poner perversa, salga de vuestra boca. Cuando Dios está hablando en este texto, está hablando con cristianos y los cristianos no dicen malas palabras, ¿verdad? Entonces, cuando dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, está diciendo no hablen mal. Porque cuando usted habla sin hablar la palabra de gracia o de fe, de su boca está saliendo una palabra corrompida y los ángeles cierran sus alas y se acuestan, porque no entienden eso. En el momento que usted agarra la palabra de Dios y la pone, la exterioriza y la pone en práctica y comienza a hablar la palabra correcta y comienza a hablar, comienza a proclamar, porque proclamar es decir las cosas como Dios las dijo, recordándole al Señor que Él dijo esa palabra. Entonces, cuando eso sucede, que usted habla la palabra, los ángeles abren las alas y comienzan en su actividad. Ángel, vete, búscame esto. Ángel, a mi favor, en el nombre poderoso de Jesús. La palabra dice.
Entonces usted tiene que hablarle con la palabra, no con palabra corrompida, porque cuando usted dice, ay, no tengo nada, los ángeles se acuestan porque no entienden eso. Porque dice, usted está hablando mentiras y dice que no tiene nada, porque la Biblia dice en 2 Corintios 8:9, 2 Corintios 8:9, que Cristo siendo rico se hizo pobre para que usted siendo pobre fuese enriquecido. Entonces usted está hablando mentira cuando dice que no tiene nada. El Salmos 115, déjame ver, 116. 115, verso 16. Oiga lo que dice el Salmo 115, verso 16. Estoy leyendo de la negrita, que no falla. Dice, los cielos de los cielos son del Señor, pero Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Cuando usted dice que no tiene nada, entristece a los ángeles, porque está hablando palabra de corrompida y se acuestan. Cuando usted va a Deuteronomio 29:11, los ángeles entienden eso porque saben que Dios dice que sabe los planes que tiene contigo, planes de bienestar y no de maldad, para darte el fin que tú estás esperando. Entonces, cuando tú le dices, cuando tú pronuncias palabras de pobreza, no es asistencia espiritual, porque usted está hablando palabra sin esencia, sin fe. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. ¿Cómo se suelta la fe? ¿Cómo se suelta la fe? Primero debe ser creído en el corazón. La fe debe ser creída en el corazón. Es lo primero. Después debe ser hablado con la boca. Y después el Padre, en el poderoso nombre de Jesús, hace que sucedan las cosas de acuerdo a su voluntad. ¿Cuáles son las cosas de acuerdo a su voluntad? Todo lo que dice la palabra. Que tú fuiste librado de la maldición de la ley, porque Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Le dice, mientras me obedezcan, no serán pobres, no morirán eternamente, ni estarán enfermos. Eso fue un pacto hecho con el pueblo de Israel, que le corresponde al Israel de Dios espiritual, que son ustedes. Entonces uno tiene que conocer lo que le corresponda o lo que le corresponde para no sufrir. Si uno no entiende lo que le corresponde, va a sufrir. Entonces, ¿cómo se suelta la fe? Primero debe ser creído. Usted tiene que creer desde el corazón. Por eso usted no puede darse el lujo de que su corazón, siendo el asiento del Espíritu Santo, sufra un desgaste de incredulidad. Eso es pecado. Entonces, hay que creerlo en el corazón. Después tiene que hablar. El pueblo de Dios tiene que aprender a hablar y a declarar y a decir cosas. Dios una sola palabra dijo, sea la luz, y todos los días la luz se expande. Todos los días. Se ha hecho el universo se expande cada día. Se han hecho los peces, nacen millones y millones de peces, que otros peces tienen que comérselo para que no sobrepoblen la tierra. Yo le he hablado de eso. Creerlo en el corazón, debe después hablarlo con la boca. Use su boca para hablar fe. Y después el Padre, en el nombre de Jesús, el Todopoderoso,
hace las obras. Vaya a Juan 14:10 para que usted vea lo que dice. Quiero que usted sepa que Jesús nunca hizo nada que no fuera mandato del Padre, la palabra que el Padre decía. Jesús nunca hizo nada que no fuera dirigido por el Padre. Todo lo que Jesús dijo, el Padre se lo dijo y él lo comunicaba a sí mismo sin cambiarle nada. Entonces Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. O sea, el Padre está haciendo las obras que usted está declarando con fe, con la fe de Dios. Amén. Por la boca que Dios le dio, usted puede construir, puede hacer, puede... no hay límite con su boca. ¿Por qué? Porque tiene a gente a su lado que cuando usted está viviendo bien delante de Dios, esos ángeles están para obedecerle a usted. Los ángeles son agentes ministradores para los que han de heredar la promesa. Wow. El Padre que mora en nosotros, él hace las obras. Entonces la fe comienza en el corazón y después se habla. No se queje, hable fe, no se queje, hable fe, no se queje, hable fe. Yo recibo en el nombre de Jesús que lo que tú has dicho a mi favor, Señor, en Génesis capítulo 13, lo que tú dijiste a favor de Abraham, yo lo tomo y lo recibo. Porque tú dices que Abraham era riquísimo en siervos, sierva, ganado, oro y plata y todo. Yo recibo esto como descendiente de Abraham, eso me toca a mí y yo lo recibo. Usted se para en sus dos pies a proclamar la palabra. Dios no se ofende porque usted se pare a proclamar la palabra. Dios se ofende si usted no proclama la palabra. Oh, tú dices que los cielos de los cielos son de Jehová, pero que tú me diste la tierra. Dame mi pedacito de terreno, Señor. O tú puedes decirle, dame un pedacito de terreno, decirle, dame 50 hectáreas de terreno. Para Dios es lo mismo. Ahora, le voy a decir una característica de la fe en un rato. Dios habló en alta voz su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Él habló esta palabra del pacto en voz alta. Eso quiere decir que estas palabras están vivas y cuando comienzas a hablarlas, comienzan a crear. Si usted habla negatividad, estoy enfermo, usted va a parar en el hospital enfermo. Yo nunca he dicho eso y nunca he ido a un hospital y no voy. Nunca he ido a un hospital de que no, señor, porque yo no soy enfermo, yo soy un hombre saludable. Yo camino 3 millas, 4 kilómetros todos los días. Así como te lo oye. Como saludable. No hago dieta, yo como saludable, pero no hago dieta. La fe es la fuerza más poderosa del universo. No tiene nada que ver o hacer con la carne, con los sentidos. Con los sentidos. La fe no tiene que ver con sentido. La fe no se puede oír con los oídos. Usted puede escuchar la palabra que produce la fe, porque dice, porque la fe viene por el oír, pero la fe no se puede oír. La fe no se puede ver con los ojos. Nosotros lo que decimos
y lo que hacemos es que decimos la palabra, y esa palabra o esas palabras son depositadas dentro de nuestros espíritus, de su espíritu y de mi espíritu, para productividad de la fe. Porque la fe viene por el oír y produce por el hablar. Viene por el oír y produce por el hablar. Vaya primera de Pedro, capítulo 3. No, perdón. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer ahí en el verso 23. Dice que siendo renacidos, no de simiente, la palabra simiente aquí es la palabra semilla o es la palabra semen, con lo que se produce en lo físico. Pero hay una semilla espiritual que es el semen que produjo a los hombres solo por la palabra de Dios. Siendo renacido, no de simiente, no de semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ok? Todo lo que nace inició como una semilla. Nosotros nacimos por la semilla de la palabra de Dios. Ahora, una semilla, cuando usted siembra una semilla, usted no va y desentierra la semilla a los 3 días para ver si está germinando. O no sé si alguno de ustedes lo hace. Siembran una mata de plátano y usted va a ver si va a crecer. Usted está seguro que eso va a crecer, porque usted sabe que hay una ley en la naturaleza que dice que ese plátano tiene que crecer. Usted no va a ir y va a hollar esa semilla. Ahora, todo lo que nace inició con una semilla. Nosotros nacimos por la semilla de la palabra de Dios. Ve cómo dice, siendo renacidos, no de simiente o semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren, hermanos, hermanas, hermanitas y hermanitos. Cuando Dios habló con Abraham, hizo un pacto de sangre con Abraham. Y se convirtió de Abraham a Abraham. Su nombre y el nombre de Dios se convirtieron en uno. ¿Ok? Pero las escrituras dicen que él estaba hablando con Jesús. Son profundidades para gente de capacidad como ustedes. Esas palabras que Dios le habló a Abraham son las mismas que se convierten en semillas y fueron llevadas a una joven virgen llamada María y crearon a Jesús para que la palabra se convirtiera en carne y habitara entre los hombres. Fue la misma palabra que se convirtió en semilla que hizo que cuando el Espíritu hizo sombra, cuando eligió a María para traer al Santo Dios a la tierra, esa palabra cayó en su vientre. Y cuando cayó en su vientre, produjo el que vino y habitó entre los hombres. ¿Qué le parece? La palabra dice que con la boca el hombre confiesa para salvación. Y cuando eso sucede, esa semilla se sienta sobre ti y te da la misma DNA de Dios.
y te hace ilimitado sobre la tierra a través del Espíritu Santo. Su fe, su justicia y su grandeza, cuando usted toma esa decisión, viene sobre usted para siempre y nunca más se va de usted. Nunca más se va de usted, sino que permanece en usted. ¿Qué pues decimos a esto? ¿Qué pues decimos a esto? ¿Quiénes somos y a qué lugar nosotros pertenecemos? Nosotros somos pueblos santos, somos real sacerdocio, somos un pueblo escogido por Dios, somos la niña de sus ojos. Él hizo un acto grande que dio a Jesús por nuestro rescate. Y él dice, si yo di a Jesús, ¿cómo no daré con él? ¿Cómo no te daré $1 billón? $1 billón vale más que Jesús. No. Entonces, si él dio a Jesús, que es más camaya. Dios mío, qué unción me cayó ahora mismo. Gema, camaya. Reciba ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, el espíritu del dinero. Ahora mismo. Levanta la mano y reciba el espíritu del dinero. Dios mío, qué fuego, gracias Señor. Oh, qué fuego de Dios sobre mí en esta hora, cuando dije esta palabra. Si él dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Jesús todo lo que existe? ¿Cómo no te dará una casa para vivir con tus hijos? Si él te dio a Jesús, Jesús no es más grande que una casa, que las riquezas, que el oro, que la plata, que un buen vehículo, que una buena casa. Jesús es más que eso. Dios mío. Ama, setoy, kimanso que amaya. Dios mío, bendice a este pueblo. Dios mío, qué unción de Dios. Hermanos y hermanas, este es el tiempo de entender quiénes somos. Es verdad que usted tiene 2 pies y tiene 2 manos y 2 ojos, una nariz. No, son 2 hoyos. Tiene 2 oídos y camina por la calle como cualquiera, pero usted no es cualquiera. Usted es hija e hijo de Dios. Si hijo de Dios, también tú puedes heredar, porque los hijos heredan. Y no solamente tú heredas una vez, tú heredas 2 veces, porque heredas con el Padre y heredas con Jesús. Así es que en esta noche reciba palabra de vida y del Espíritu sobre su vida. Y declaro que el Espíritu de fe nunca les abandonará. Declaro que ustedes se abren y escuchan detenidamente la palabra de Dios hasta que cree la fe en su vida. La fe que puede mover a Dios instantáneamente, porque tu fe tiene poder para mover a Dios. Cuando tú hablas, Dios escucha y reacciona. No tiene que ser un mendigo, ya usted no califica, aunque usted quisiera ser un mendigo, o una mendiga, usted no califica para eso, porque los hijos de Dios no califican para ser mendigos. Los hijos de Dios lo que califican es para ser herederos. Los hijos de Dios califican para estar llenos de salud. Para eso nosotros calificamos. Recibe ahora el espíritu de fe y comienza a hablar por lo que usted cree. Creí por lo cual hablé, dice la palabra de Dios. Comience a crear cosas con su boca, porque su boca es pluma de escribiente que escribe, y lo que usted escribe así es.
Por eso que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. El que usted escoge, con eso usted vive. Proverbios 18:16. Muchas gracias por escuchar esta cátedra con tanto amor y respeto. Muchas gracias por compartir conmigo y por permitir que yo les recuerde lo que ustedes ya saben. Muchas gracias por amar a Fedlomi University. Esta universidad le fue entregada a Dios. Es una universidad que producía dinero, pero se lo entregué al Señor. Porque el Señor es más importante que el dinero que yo pueda recibir. Ayúdenme, por favor, a creer a Dios. En una ocasión yo le dije a alguien, yo ando buscando con quién soñar. ¿Me puedes ayudar a soñar? Pero los sueños míos eran demasiado agresivos para esa persona. Pero yo busco personas como ustedes que me ayuden a soñar y a creer. Que me ayuden a crear y a construir a 1 millón de mujeres en todo el mundo para que ustedes le ministren y le prediquen el evangelio de fe y le cambien la vida. A 1 millón de mujeres en 5 años podemos tener. No se queje, no pelee conmigo. Yo no estoy en pleito. Yo soy amador, yo no soy peleador. Pregúntenle a mi esposa. Llevamos 25 años, cumplimos este año de casado y no estamos en eso. Ayer estaba haciendo una cosa, trabajando, y me llama y me dice, tengo hambre. Digo, sí, señor, ¿para qué quiere? Vaya, compre langosta y camarones y hágame la pasta que me gusta. Ahí voy. Compré 2 o 3 aguacates para mí, pero yo estoy en paz. Yo no me gustan los pleitos. Entonces, ayúdeme usted a construir el reino. En vez de quejarse con otra persona, instala a que venga a aprender la palabra. Porque esta palabra usted se la sabe, pero ellos no. Entonces, en esta hora, les bendigo, les amo y declaro sobre ustedes tiempo de refrigerio en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.